de una plática muy padre que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el capítulo 20 del versículo 1 hasta el 29. Te voy a meter un poquito en contexto de esta parte. Es una historia que la verdad que impacta mucho, es del rey Josafat, ¿no? Del rey Josafat y sobre él era el rey de Judá. Entonces, llegó un hombre y le dice, ¿sabes qué? Viene un pueblo muy numeroso en contra de ti. O sea, venía alguien totalmente decidido, que era un grupo que eran los amonitas y los moabitas. Entonces, ellos eran un grupo fuerte, que eran de muchísimas personas, muchísimos guerreros, que venían en contra de Josafat, que era el rey de Judá, ¿no? Y entonces dice que la palabra dice la palabra es como imagínate en este tiempo que llegara, ¿sabes qué? Viene un ejército muy fuerte, un ejemplo como México, imagínate, ¿no? Vienen los rusos y vienen los de Estados Unidos contra ti. Imagínate, o sea, más o menos para que nos podamos como identificar como que cómo vivían ellos, ¿no? Imagínate, o sea, eran personas fuertes que se dedicaban a la pelea, que tenían pues mucha experiencia en pelear en batallas y todo, y aparte se conocían esos dos grupos porque eran buenos para la batalla. Entonces, pues yo creo que como nosotros, ¿no? Si algo así sucede, pues nosotros creo que entraría ese temor, ¿no? Y esto pasó con el pueblo de Josafat, que era el rey de Judá. Dice la palabra en el capítulo 20 verso 3. Josafat tuvo miedo. O sea, y entonces yo creo que es natural, ¿no? O sea, aún así un rey que conoce a Dios, que tiene una relación con él, o cualquier persona, aunque no, pues entró el miedo. Y dice más adelante, y humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Me llama la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida también me pongo a pensar que de repente, así como Josafat, llegan problemas a nuestra vida, ¿no? Llegan situaciones de las cuales no tenemos el control que como una enfermedad, ¿no? En el tema financiero, ¿no? En el tema laboral, o sea, en muchos temas de nuestra vida cotidiana, muchas veces llegamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? O sea, problemas así como le llegaron de repente esos problemas a Josafat, que dijo, ¿qué voy a hacer, no? Tuvo miedo. Nos pueden llegar ese tipo de problemas a nuestra vida, donde tú y yo podemos empezar a tener miedo y no sabemos qué hacer o cómo hacerle ante una situación que a veces causa temor en nuestra vida. Y esto causó a Josafat. Entonces, paso número uno, ¿qué pasa? Hay temor cuando llega un problema a nuestra vida, ¿no? Y la palabra es clara, dice Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo vencí al mundo, ¿no? Confiar, ¿no? Y es algo bien importante saber que en nuestra vida todos vamos a tener tiempos difíciles. O sea, van a llegar problemas a nuestra vida. Me encantaría decirte que no, pero la realidad es que nada es de color de rosa. Yo me ponía a pensar en los electrocardiogramas, ¿no? Si te das cuenta, deja ver si tengo una hoja por acá y te voy a enseñar algo, ¿no? O sea, cómo es un electrocardiograma para poder ilustrarlo. Y fíjate esto. Un electrocardiograma, ¿no? Si te das cuenta, aquí es un electrocardiograma. Imagínate que este es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces lo que hace es un electrocardiograma, hace esto. Y otra vez, ¿no? Es la onda PQRS. Y entonces cuando tú te das cuenta en un electrocardiograma que está haciendo como todo el tiempo, están haciendo como estas rayitas, quiere decir que estamos vivos. ¿Por qué? Porque si hay una línea, ¡tit!, quiere decir que estamos muertos. Entonces, la vida es así. La vida es así. Tenemos altas, tenemos bajas, tenemos otra vez altas, tenemos otra vez bajas. Y la vida es así. Y es parte de la vida que nosotros tenemos que estar eh, preparados para cuando lleguen esas bajas, que no nos gusta cuando lleguen esos problemas, ¿no? Y fíjate, antes de continuar con Segunda de Crónicas capítulo 20, fíjate lo que dice el Salmo 23. Muchos se lo saben de memoria, ¿no? Pero hay un pasaje que me llama mucho la atención que es Salmo 23, capítulo 23, verso 4, donde dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto lo dijo el rey David. O sea, sabiendo, dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Y me podía meditar en esa palabra nada más, ¿no? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Quiere decir que vamos a pasar por esos valles de sombra.
sea, esos valles de sombra, ¿no? O sea, creo que la sombra, me llama mucho la atención porque la sombra, a veces en las películas las sombras dan temor, ¿no? No sé si has visto, ¿no? Ese tipo de sombras. Y a veces la sombra, entre más lejos hagas la sombra, se ve más grande, ¿no? Entre más, o sea, se ve más grande. Y a veces ese tipo de sombras nos causan temor. Y aquí dice, aunque ande por el valle de sombra, o sea, un valle oscuro, un valle donde entra el temor, dice, no temeré. Y aquí fíjate, voy a regresar un poquito al 2 de Crónicas, capítulo 20, donde dice que Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar al Señor. Entonces, paso número 1 práctico. ¿Qué hacer cuando me llega un problema en mi vida? Si eres de los que anotan, te recomendaría que anotes esto, lo que hizo Josafat, porque esta es una forma buenísima para salir adelante de nuestros problemas que aparecen repentinamente o día a día, porque cada día trae su propio afán, o sea, cada día trae su propio problema, ¿no? Y dice que se humilló para consultar al Señor. Entonces, si tú eres de los que anota, punto número 1, ¿qué hacer ante un problema? Humillarte ante Dios. Quiere decir que es reconocer a Dios que es más grande que tu problema. Paso número 2, hizo pregonar, o sea, hizo que ayunaran todo su pueblo, o sea, todo el pueblo que él gobernaba, que él dirigía, hizo que entraran en ayuno y en oración. Paso número 2, entonces, en punto número 2 más bien, es ayunar. Ayunar, un día vamos a dar un tema de ayuno, porque creo que es muy importante también el tema del ayuno, para ver qué tipos de ayunos que existen, que es el intermitente, hay 3 diferentes tipos de ayuno, que valdría la pena mencionarlos después, pero paso número 2 es ayunar. Primero, reconocer a Dios, que es más grande que tu problema, humillarte ante Él, decirle, Dios, te reconozco, y reconozco que no puedo, y que tengo temor, y que tú eres quien me puede sacar adelante de este problema. Paso número 2 es convocar ayuno, o sea, ayunar. Los ayunos no lo hacen solamente los monjes tibetanos, ¿no? O sea, realmente lo que hace el ayuno lo hace un cristiano, es parte del estilo de vida de un cristiano, ayunar. Y ayunar es dejar de comer lo que más te mueve, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la carne, el café, o sea, ese tipo de cosas, el azúcar, ¿no? El vino, ¿no? No sé, dejar esos grupos alimenticios durante un cierto número de días, un ejemplo, 21 días, puede ser como el ayuno de Daniel, y después de eso, pero no solamente dejarlo, sino estar orando y ayunando. ¿Por qué? Porque cuando tú oras y ayunas, cuando tú solamente ayunas y no oras, es una dieta. Y cuando ayunas y oras, entonces ese es un ayuno real y quitar todo lo que te estorba para empezar a tener esa relación con Dios durante esos 21 días de ayuno, ¿vale? Entonces pasa ante un problema que es ayunar, reconocer a Dios, orar, y dice que se congregaron todos en Judá para pedirle socorro a Dios. O sea, quiere decir que se congregaron, quiere decir que también cuando no hay un problema, te animo a que te congregues en cualquier iglesia a la que tú vayas. Por ejemplo, aquí estamos en la congregación de Alterando, ¿no? Pero si no estás en Alterando y vas a otra congregación, no dejes de congregarte. O sea, te animo a que permanezcas en la congregación y no solamente por el problema en el que estés, sino porque reconozcas a Dios en todos tus caminos, ¿no? Y dice más adelante que este Josafat oró en el verso 12, dice, Dios nuestro, pues nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Quiere decir que él reconoció a Dios, decirle, Dios, yo la neta del planeta es que no sé qué hacer ante este problema. ¿Alguien se identifica conmigo? A mí me ha pasado que llega un problema repentino y dices, Dios, no sé qué hacer, o sea, no tengo ni la menor idea de qué hacer ante este problema. Y eso es bueno, poner en primer lugar a Dios y que sea el Espíritu Santo quien te guíe a tomar decisiones correctas y qué hacer, y que tomes decisiones por oración y no por emoción. Y este hombre lo que hizo Josafat fue tomar decisión, antes de tomar una decisión, se puso a orar a Dios. Y dice en el verso 13, todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus hijos. Imagínate, me hace pensar esta historia. O sea, venía un pueblo numeroso, los amonitas y los moabitas, de repente Josafat oró y ayunó y convocó a todo el pueblo. Imagínate, todo el pueblo estaban los hijos, las hijas, las esposas, todas las familias estaban ahí y estaban esperando a ver qué iban a hacer. Y en ese momento dice que en el 14, que estaba allí Jaasiel, y dice que sobre él vino el Espíritu del Señor
y dijo, en el verso 15 dice que dijo, oíd todo Judá, o sea, oigan, todo el pueblo de Judá, oigan. Y él habló con esa autoridad porque el Espíritu de Dios vino sobre de él y él empezó a hablar como profeta, profetizó lo que iba a suceder en aquel tiempo. Dice, oigan todo Judá y ustedes los habitantes de Jerusalén y tú, rey Josafat, o sea, le dijo también al rey, y tú, el Señor dice así, no teman ni os andrementéis delante de esta multitud grande, o sea, era una multitud muy grande las que venían contra él. Dice, porque no es vuestra guerra, sino la del Señor. O sea, no es su guerra, le dijo Jaciel, sino es la guerra del Señor. Y les dijo, no tengan temor. Y hoy Dios te dice, ante cualquier situación difícil que estés pasando en tu vida, hoy Dios te dice, no temas, no temas, así como le dijo al pueblo de Judá, le dijo y a los israelitas que estaban ahí, le dijo, no tengan miedo, porque esta guerra no es tuya, sino es del Señor. Y yo no sé qué guerra estés enfrentando hoy en tu vida. Yo no sé qué lucha estés pasando en tu vida. Yo no sé cuál es esa batalla que te está robando la paz, que te está robando la salud. Yo no sé cuál es esa que te está causando inquietud, incertidumbre, ansiedad, estrés. Yo no sé cuál es esa batalla que cuál estás pasando. Pero lo que sí dice aquí la palabra, y es para ti esta palabra que dice, no tengas miedo, porque la batalla no es tuya, sino es del Señor. Te la repito, esta batalla por la cual estás pasando no es tuya, sino que es del Señor. Cuando tú lo reconoces, cuando tú lo pones en primer lugar, cuando tú reconoces que no puedes y que necesitas de un milagro de alguien más grande que Él que pueda hacer lo que para ti, para mí es imposible, para Dios es posible. Y cuando tú entres en ayuno, va a suceder esto que dice la palabra, que no tengas miedo porque esta batalla no es tuya, sino es del Señor. Y eso está padrísimo. Porque a veces nosotros entramos en una batalla que es una batalla tan cansada, o sea, problemas día a día que queremos resolverlos, porque necesitamos resolver muchos problemas del día a día, pero a veces es cansado. Y si tú hoy te sientes cansado, no sé si eres tú a quien te estoy hablando en esta plática hoy, pero si tú eres esa persona que estás cansada, es porque quizá es un buen momento de reconocer a Dios y meterlo en este problema en el cual por el cual estás atravesando hoy. Así como dicen, ¿no? Que en el Salmo 23:4 dice, dice, aunque pase por el valle del sombra y la muerte, no temeré. O sea, ¿qué tal que estés pasando por ese valle oscuro, por ese valle de oscuridad, por ese valle de sombra donde la sombra causa temor, magnifica el temor? Pero dice que no temeré porque tú estás conmigo. Y eso sucedía, el rey David lo sabía y el rey Josafat lo sabía, que a pesar de que estaban atravesando un tiempo difícil y una batalla oscura y difícil, con temor e incertidumbre de lo que iba a pasar, Dios es quien iba en ese valle cruzando con sus hijos. Y hoy te quiero decir que Dios está cruzando contigo en este valle porque tú eres su hijo, porque tú lo reconoces en tus caminos, porque tú sabes que dependes de Dios. Y más adelante dice, mañana desciendan y subirán a la cuenta de Silos. Dice, mañana les dijo que subieran ellos al siguiente día a la cresta. Imagínate que es donde iba a estar la batalla. La cresta es la parte más alta. Imagínate como la montañita. Dice, mañana vayan para allá. Dice, y yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. En el 17 dice, no tendrán que pelear en esta ocasión. Quédense quietos y verán la salvación del Señor. ¿Y qué pasó en esta historia? Me llama la atención porque entonces cuando Dios nos manda a ese lugar que dice, mañana salgan, ¿no? Y yo creo que la gente tenía temor, ¿no? Porque a veces nos da temor enfrentar esa situación por muy difícil que veamos. En verdad, sí da temor, claro que da temor. Enfrentar muchas veces, salir a enfrentarlo da temor. Pero Dios dijo, salgan a enfrentar. Y esto que te estoy animando es que salgas a enfrentar eso que no has querido enfrentar. Tienes que hacerlo. Porque la batalla no es tuya, es de Dios. Y este pueblo, si se hubiera quedado solamente orando y pidiéndole a Dios, no hubiera sucedido el milagro que sucedió. Y estos hombres lo que hicieron es que salieron a lo que es la batalla, y cuando llegaron a la cresta, dice que en ese momento llegaron ellos cuando estaban ellos en la cresta,
en el valle, en la parte de abajo, estaba todo el pueblo de los amonitas y los moabitas, y en ese momento Dios hizo que se confundieran y entre ellos empezaron a pelear. Y en ese momento dice que cuando ellos salieron a la batalla, el pueblo de Dios, hasta adelante el rey Josafat mandó primero a los que cantaban, a los que tocaban instrumentos. O sea, yo me pongo a pensar, para mí suena ilógico, ¿no? Porque si mandáramos a alguien a la batalla, creo que como primera línea pondríamos a los más fuertes, ¿no? ¿Para qué? Para que sea como la primera línea de impacto y impactara, ¿no? ¿Y sabes qué pasó? Que en primera línea puso Josafat a través de la dirección que le dio Dios a él, a los cantores. O sea, quiere decir que ellos iban alabando a Dios, ellos iban glorificando a Dios. Y paso, si quieres, si estás anotando otro punto, si estás pasando por un tiempo difícil o una batalla, el otro punto que puedes anotar ahorita práctico es adora a Dios en el problema en el cual estés pasando, en el cual estés atravesando, porque ellos decían, nuestra batalla te la entregamos Dios porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer. Y en ese momento ellos entregaron esa batalla en manos de Dios, empezaron a adorar a Dios reconociéndolo, que Él es digno de adorar, sea que gane la batalla o sea que pierda la batalla. Y cuando ellos iban adorando a Dios, en ese momento, cuando ellos iban cantando alabanzas a Dios, adorándolo, cantándole, adorándolo, dice que Dios en ese momento hizo que los amonitas y los moabitas se empezaron entre ellos a confundir y empezaron a matarse entre ellos. Y cuando ellos llegaron a la cresta del pueblo de Dios, vieron que ya todo el pueblo, todos los amonitas y los moabitas estaban muertos. No sé, me impacta esta historia porque cuando ellos llegan, ya nada más lo que llegaron fueron a recoger el botín. Y dice que fueron 3 días que recogieron un botín, o sea, riquezas y todo lo que llevaban de riquezas, de oro, de ropa, o sea, cosas que valían muchísimo, eran de mucho valor. Lo que hicieron es que solamente el pueblo de Dios, que fueron los judíos y algunos israelitas, lo que hicieron es que fueron y recogieron todo el botín, un gran botín. O sea, 3 días, imagínate, para recoger un gran botín. O sea, es que era muchísimo lo que había. Y me encanta esta parte porque es un paralelismo con lo que Jesús hizo. O sea, realmente este libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos muestra un poquito, nos corre la cortina, nos abre un poquito el panorama de lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Y nos abre un poquito el panorama de cómo tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada, así como el pueblo de Dios, solamente es esperar la victoria que Dios les dio. Y esa victoria de nuestros pecados, de nuestra falta de perdón, o sea, de nuestra relación con Dios, de nuevamente volver a reconciliarnos con Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de tantas riquezas que tiene Dios para ti y para mí, muchísimas, muchos regalos que Él tiene para ti y para mí, simplemente nos los da. Así como el pueblo de Israel creyó en Dios y le hizo caso, Dios le dio le dio la victoria. Y así cuando tú y yo creemos en Jesús como Señor y Salvador, Dios nos da a ti y a mí nos da la victoria. Sobre toda circunstancia, sobre toda situación, Dios nos da la victoria. Y no solamente eso, fíjate, les dio un botín donde 3 días estuvieron recogiendo toda esa riqueza. Y en esos 3 días me hace un paralelismo donde también Jesús murió y al tercer día resucitó. O sea, son 3 días de recompensa. Y fueron 3 días donde Jesús murió, pero nuestra recompensa fue eterna a través del sacrificio que hizo Jesús y de la resurrección que Jesús tuvo de los muertos. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, en balde sería lo que estamos predicando hoy. O sea, no tendría sentido. O sea, sería como un metal que, ¡pum!, que suena nada más. Pero cuando tú y yo reconocemos que Jesús fue quien hizo lo más difícil, que fue quien fue a la batalla, quien se entregó en cuerpo para poder, dice que la palabra que no había figura humana en Jesús, dice, o sea, que era una llaga que por sus llagas fuimos sanados, quiere decir que Jesús, todo su cuerpo era una llaga, no había figura humana en él. Imagínate, no sé si alguien se ha cortado o se ha raspado, ¿cómo duele una llaga? O sea, ¿cómo duele un raspón? Quema, arde, es dolorosísimo. Y Jesús, todo su cuerpo fue una llaga por amor a ti y a mí. O sea, Él fue el valiente que fue a la batalla, que fue a la cruz a tomar tu lugar,
que fue a la cruz a tomar mi lugar por amor porque te amó tanto Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que a través de su sacrificio tú y yo tuviéramos vida eterna y perdón de pecados. Y la recompensa es enorme. Es la recompensa que Dios nos vino a dar solamente por creer en Él, que fue lo más fácil, que fue creer en Jesús, es vida eterna. O sea, fíjate, una vida eterna con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, una vida eterna, perdón de pecados, o sea, perdón de todos tus errores, o sea, todos tus errores, todos mis errores, que son muchos, cuando tú y yo creemos en Jesús como Señor y Salvador, ya no hay una deuda, porque ya está pagada esa deuda, solamente por hacerlo más fácil, como lo hizo el pueblo de Judá y de Israel, que hicieron creer en Dios. Y tú y yo cuando creemos en Jesús, tenemos esa recompensa dada por Dios. No sé, pero espero que esta plática te revele cuánto te ama Dios y nos puso a nosotros lo más fácil, que fue solamente creer en su Hijo. Y Él hizo lo más difícil, que fue entregarse. Jesús fue lo más difícil, entregarse y pasar por un sacrificio humano en el cual nadie podía haber soportado, nadie lo hubiera podido aguantar más que Jesús. Y fíjate cuánto te amó Dios, que entregó a su único hijo. Fíjate esto, no sé si alguien tiene aquí hijos, pero a su único hijo lo entregó por amor a ti y por amor a mí. Fíjate si no nos ama tanto Dios, que su más preciado tesoro, que es su Hijo Jesucristo, lo envió como cordero para que a través de ese sacrificio tú y yo tuviéramos una vida eterna. Y para que a través del sacrificio de Jesús, tú nuevamente y yo que estamos desconectados de Dios, nos volviéramos a conectar con el Padre y pudiéramos experimentar ese abrazo de Él. Un abrazo sincero del Padre que nos ama tanto. Espero que esta plática te anime y que puedas ver que a pesar de tus batallas, hay alguien que es tu papá quien pelea esas batallas por ti. Que Dios te bendiga y espero que esta plática la abraces en tu corazón y que puedas ver cuánto te ama Dios.